Buenas noches, soy Giancarla Saavedra y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos Claro. La sexualidad es un tema del que todos debemos estar enterados, sobre todo las mujeres. Por eso, el día de hoy, aquí en Hablemos Claro, vamos a debatir sobre un anticonceptivo oral de emergencia que ha causado mucha polémica desde que se inició su distribución gratuita en nuestro país. Me refiero a la píldora del día siguiente. Según la Organización Mundial de la Salud, un aproximado de 100 millones de mujeres alrededor del mundo consumen la píldora del día siguiente. Su nombre hace referencia a un grupo reducido de anticonceptivos orales que solamente deben ser utilizados en casos de emergencia para prevenir embarazos no deseados. Este anticonceptivo es ingerido en formato de pastillas y se recomienda que se consuma durante las primeras horas después de haber tenido relaciones sexuales. Lo primordial es hacerlo durante las primeras 72 horas después del sexo, aunque su rango de efectividad puede llegar a alcanzar como máximo las 120 horas. Según la Organización Mundial de la Salud, su efectividad oscila entre un 52 y un 96% de las ocasiones, siendo más efectiva mientras se consuma lo más pronto posible después del coito. Desde septiembre del año pasado, la píldora del día siguiente se distribuye gratuitamente en todo nuestro país. Esta puede ser entregada a todos los adolescentes desde los 12 años de edad y sin la necesidad de la presencia de los padres de familia, ya que estos anticonceptivos no son considerados medicamentos. Vamos a ver a continuación un informe elaborado por la producción del programa sobre este tema. Adelante. La píldora del día siguiente es un método anticonceptivo de emergencia que puede evitar un embarazo hasta 5 días después de tener relaciones sexuales. Es más efectiva que otras píldoras del día siguiente. En algunos casos, necesitas una receta médica para obtenerla. Que se utiliza para evitar los embarazos no deseados. Se utiliza dentro de las 72 horas de haber tenido relaciones sexuales para evitar la gestación. No provoca un aborto cuando la paciente está embarazada. Si bien es cierto, reduce el riesgo de embarazo hasta en un 85%, según Susana Chávez, directora general de PromSex, menciona que esta píldora no es abortiva, ya que los estudios y las revisiones científicas que se han hecho, tanto en el informe revisado por el Ministerio de Salud, la revisión que hizo la Organización Mundial de la Salud a través del Instituto Karolinska y un informe de la Universidad de Princeton del 2016, desarrollan ampliamente el análisis que indica que la píldora del día siguiente no es abortiva. Existen miles de riesgos que puede causar esta pastilla si la usas como un método anticonceptivo. El tema es que muchas jóvenes, sobre todo, que todavía no incorporaron una pastilla anticonceptiva diaria o tienen relaciones ocasionales, la tienen como método anticonceptivo y este es el gran peligro. Otra cosa es que la pastilla del día después no es 100% segura. Muchas mujeres creen que sí, que si tienen una relación y luego toman enseguida la pastilla de emergencia, ya van a tener una cobertura total de imposibilidad de quedar embarazada. Y esto no es así. La pastilla del día después no es abortiva. Quiere decir que si la fecundación ya se realizó, no va a funcionar. Lo único que hace es darte una alta dosis de hormonas para que en vez de tomar la pastilla de ese día, es como si tomaras 4 o 5 pastillas juntas y no permita la fecundación o la llegada del espermatozoide al óvulo. A esto se suman cambios hormonales que no se pueden controlar. De todas maneras, ten en cuenta que es para usar ocasionalmente porque puede producir sangrados interciclo, desregularizaciones del ciclo por varios meses y luego si tú quieres seguir con tu método anticonceptivo va a haber algunos problemitas. El tema es que muchas jóvenes, sobre todo, que todavía no incorporaron una pastilla anticonceptiva diaria o tienen relaciones ocasionales, la tienen como método anticonceptivo y este es el gran peligro. La pastilla del día después no es abortiva, quiere decir que si la fecundación ya se realizó, no va a funcionar. Hay miles de motivos por el cual las personas toman la decisión de adquirir la pastilla del día siguiente,
como las mujeres que tienen el derecho de decidir libremente cuándo quieren tener hijos, las mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual y no quieren concebir a un hijo de su verdugo, o el 13% de las adolescentes de este país que están o han estado embarazadas y no quieren volver a estarlo. Pero ¿cómo funciona esta píldora? La píldora tiene hormonas que previenen un embarazo cuando se tienen relaciones sexuales sin protección. Este anticonceptivo inhibe la ovulación cuando se administra a la mitad del ciclo, dificultando la llegada de los espermatozoides al óvulo, alterando la motilidad de la trompa. La píldora disminuye el grosor del endometrio, dificultando la adherencia de los óvulos fertilizados hacia el mismo. La píldora anticonceptiva de emergencia tiene doble efecto. La primera parte, si se ingiere antes de la ovulación, inhiben la misma. Si se toma después de la ovulación, tiene otro efecto. Dificulta la anidación del embrión en el mismo. En algunos países, dichas pastillas se entregan de manera gratuita o por violación. Sin embargo, el Perú aún es una excepción y para que el uso de esta píldora siga haciéndolo, es necesario tener una visión de futuro ofreciendo a los jóvenes peruanos una educación sexual integral de calidad y garantizando el acceso a métodos anticonceptivos de forma regular. En esta nota hemos visto que el debate sobre el uso de la píldora del día siguiente se basa en los posibles efectos secundarios que podrían ocasionar en el organismo de la mujer. Las personas que están en contra de su uso y distribución afirman que la píldora es abortiva, mientras que las personas que están a favor de su uso revelan que existe mucha evidencia científica que avalaría que la píldora no es abortiva, sino anovulatoria. Lo que hace es impedir que el ovario libere el óvulo. Entonces, si no hay óvulo, no hay concepción. Y si no hay concepción, no hay aborto. Sin embargo, la píldora del día siguiente sí podría tener efectos negativos en el organismo de la mujer. Según un estudio del Instituto Karolinska en Suecia, en conjunto con la Escuela de Economía de Estocolmo, las mujeres que consumen la píldora del día siguiente podrían sufrir de diversos trastornos que afecten su salud mental, tener el ánimo caído, también mal humor y por supuesto poca energía serían algunos de sus efectos. Por otro lado, según un estudio publicado por El Comercio el año pasado, el 89% de los encuestados dijo conocer lo que se llama la píldora del día siguiente, y de este porcentaje, el 71% dijo que las personas que lo deseen pues deberían poder consumirla. Y con respecto a la polémica sobre si estas pastillas son abortivas o no, el 48% de las personas que dijeron conocer acerca de este anticonceptivo oral de emergencia piensan que no es abortiva, mientras que un 45% piensa que sí lo es. Llegó el momento de conocer tu opinión sobre este tema. La pregunta para el día de hoy es: ¿usted está a favor o en contra del uso de la píldora del día siguiente? Ingrese ya mismo al Facebook del programa y cuéntenos todas sus opiniones sobre este tema. Nosotros ahora nos vamos a un corte, pero no se mueva porque al volver ya vamos a dar inicio a este gran debate muy polémico sobre la píldora del día siguiente. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y ya vamos a dar inicio al debate del día de hoy, la píldora del día siguiente. Para esto tengo dos invitados de lujo. Por un lado, a favor, está Elena Ampuero, ella es comunicadora. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, bien Carla, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y por el otro lado, en contra del uso de la píldora del día siguiente, está la psicóloga Leila Espíritu. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Bien, antes de dar inicio a este debate, vamos a ver una nota elaborada por la producción del programa, porque ellos salieron a las calles a preguntar a la gente qué opina sobre el uso de la píldora del día siguiente. Vamos a verlo.
La píldora del día siguiente es considerada como uno de los anticonceptivos de emergencia, ya que es ingerido por las mujeres después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, este tema genera más de una polémica debido a su uso, por lo que salimos a las calles a preguntar al ciudadano de a pie qué piensa de esta controversial pastilla. ¿Están a favor o en contra de la píldora del día siguiente? Yo creo que es un método anticonceptivo que mayormente los adolescentes y personas que no desean tener hijos lo utilizan. Creo que no, porque la persona que lo toma le afecta al último y no lo veo conveniente. Si es que vas a hacer algo, depende de las consecuencias y no estés tomando cosas que al último te perjudiquen. La píldora del día siguiente, hasta donde sé es que es una pastilla para evitar los embarazos, creo. Estoy en contra del uso excesivo, dependiendo, ¿no? Porque a veces se usa demasiado para el tema abortivo y eso a veces no favorece al organismo porque te daña y puede generar también una pérdida o puede generar lo que es el no poder concebir. Bueno, lo que puedo entender yo es que es como que para cuidarte después de haber tenido relaciones, casos ya muy emergentes creo, ¿no? Porque hay muchos tipos de métodos de anticonceptivos. Es abortiva, esa es una píldora que se puede usar si en emergencia, ¿no? Si es que no te has cuidado con algún método anticonceptivo. Eso puede ser usado antes de 72 horas, creo, y luego de haber mantenido una relación sexual, ¿no? También más adelante puede ser riesgoso que no puedas tener hijos, ¿no? Lo que tengo entendido es una pastilla que se usa para evitar embarazos, ¿no? Aparte es para tener embarazos no deseados, ya que muchos jóvenes pues tienen relaciones y una chica sale embarazada y pues a veces dejan de estudiar y o sea, se quiebran metas que se habían trazado, ¿no? Como hemos podido escuchar, hay opiniones encontradas. Algunos creen que es una pastilla abortiva, mientras que para otros es un método anticonceptivo más. Lo cierto es que su distribución y uso de esta píldora seguirá causando polémica. Bien, ya vamos a dar inicio a este debate y quiero empezar contigo, Elena, que estás a favor de la píldora del día siguiente. ¿Por qué? Así es, Giancarla, porque me parece importante de que las personas que están de repente, como dicen las parejas, ¿no? De que, uy, se me escapó un accidente, como normalmente se dice, ¿no? No solamente sea para el uso de estas personas, sino también en casos extremos, donde supongamos que hay una violación a una menor, ¿no? Entonces la vida de una persona está en riesgo, ¿no? La vida de una niña podría ser, y en ese caso muchas veces en la gestación o también la decisión de abortar es una decisión muy difícil. Entonces estar a favor de la pastilla del día siguiente a mí me parece bien, ¿no? A mí me parece importante también de que se promueva el saber de por qué existe la pastilla del día siguiente, ¿no? Puede prevenir muchos desastres, ¿no? Muchas tragedias, ¿no? Como es la vida, poner en riesgo la vida de alguien, ¿no? Perfecto, Elena. Leila, ¿por qué estar en contra de la pastilla? No es un tema de definitivamente estoy en contra, es más que nada un tema de preponderar la salud de la persona, ya que según nosotros conocemos los ginecólogos, incluso en la psicoeducación que nosotros manejamos en área educativa, se sabe de que la píldora es un máximo de 2 veces al año, es decir, el decir se me escapó, ups, no es traducido más como una falta de irresponsabilidad. Claro, sí se puede emplear la píldora siempre y cuando en condiciones, como menciona la colega, adversas, como el caso de una violación o relaciones sexuales no consentidas en este caso, más no por un tema de se me pasó o no me cuidé, porque nosotros tenemos una gama de productos que nos pueden ayudar a lo que es la prevención de un embarazo no deseado. Eso es bien importante. Sí. ¿Qué piensas de eso? Porque existen sí, varios, también, ¿no? Hay, por ejemplo, hay personas que sí se cuidan y mujeres que usan métodos anticonceptivos. Hay casos también en que no le funciona. A veces simplemente el método anticonceptivo no se falla. O hay parejas de que, por ejemplo, el preservativo, no sé, se les rompe o lo compraron de una manera, no sé, que a la hora de la hora no les funcionó. No es de buena calidad. No es de buena calidad y ellos nunca supieron lo que estaban comprando. No lo sé, puede haber miles de casos, ¿no? Entonces, en esos
casos no vamos a preferir un embarazo no deseado. Claro, ¿no? pero yo estoy haciendo hincapié en esos casos extremos. Podría ser también el tema de que de repente el preservativo se rompa, pero si te pones a pensar en otros casos de otros métodos anticonceptivos, esto no se podría dar, porque yo ya me daría cuenta que estoy embarazada pasando estas 72 horas, que es lo que dura la píldora anticonceptiva, por lo mismo que menciona su nombre, es una píldora anticonceptiva de emergencia, solo en caso de emergencia, no preponderar el tema de su uso, porque ya si nosotros decimos o no hay una buena psicoeducación en este sentido, los jóvenes, como he tenido muchos pacientes que vienen y que dicen, no, la píldora es más que nada, yo la consumo, no sé, 3, 4 veces, y cuando ya vamos a la par con un ginecólogo, ve que tiene el sangrado excesivo, lo que es incluso la falta de irregularidad en su periodo, lo que puede conllevar a todo lo contrario, a preponderar lo que es un embarazo, porque ya que tenemos que las hormonas empiezan a alterar. Hay que conocer muy bien cuáles son los efectos de esta píldora del día siguiente. Mira, Elena, las personas que están en contra de su uso y distribución afirman que esta píldora es abortiva, ¿es así? Bueno, bajo mi opinión y lo que tengo de conocimiento es que no es abortiva, porque no existe la formación del feto, entonces no podría ser abortiva de esa manera, ¿no? Apenas las dos células se están uniendo, ¿no? Y eso te indica como embarazada, pero eso no quiere decir que ya se formó el feto o el bebé, ¿no? Exactamente. Leila, no es abortiva. No es abortiva, pero no bajo esos conceptos. A ver, si nosotros lo esquematizamos biológicamente, es una píldora anticonceptiva, es decir, incluso prohíbe, no permite la concepción, es decir, que estas dos células no se van a unir, por lo que no habría embarazo. Sin embargo, mi postura no es tanto al sentido católico, que es una abortiva, sino más que nada a la salud de la persona, porque su uso indiscriminado puede generar consecuencias negativas hacia la persona que lo toma. ¿Y cuáles son esos efectos o consecuencias negativas? Bueno, van desde náuseas, vómitos, lo que es dolor pélvico, incluso puede haber estreñimiento, ya que la píldora o este método anticonceptivo lo que hace es alentizar el movimiento de los intestinos, el dolor en las mamas, ya que al ser una hormona hace que los pechos también se incrementen y lo que causaría dolor. Y fuera del tema de que, como menciono, podría incluso generar todo lo contrario. Incluso si nosotros compramos una píldora anticonceptiva, en las mismas indicaciones nos registra que si pasa un número limitado de consumo, puede incluso generar lo que es cáncer. Entonces es un poco delicado este tema, que deberíamos darlo a conocer a los adolescentes. Preponderar el tema de otros métodos anticonceptivos alternativos, que puede ser el tema de un preservativo, tanto para varón como para mujer que existe. El tema sí, pero por ejemplo, con el preservativo hay gente que dice, no me gusta, ¿no? Que mejor es que la mujer tome algo, ¿no? Pero también está, por ejemplo, que la mujer no puede tomar pastillas anticonceptivas porque pues tiene otros problemas hormonales, ¿no? Entonces en ese caso también es un poco complicado. ¿Qué piensas? Sí, mucho recae sobre la mujer, es lamentable, pero eso es lo que hay o lo que tenemos disponible, ¿no? He escuchado que se están lanzando otros métodos anticonceptivos como inyecciones y parches también para hombres, lo cual sería bueno que el Ministerio de Salud tal vez le toma más importancia y empiece la venta y distribución acá también en nuestro país, porque sí, o sea, todo recae sobre la mujer, que la mujer se tiene que cuidar, no sé, con las pastillas que son las regulares para cuidarse, ¿no? O la pastilla del día siguiente, ¿no? Y a veces el hombre no quiere usar el preservativo, cosas así que a mí me parecen negativas, que tiene que empezar a cambiar, ¿no? Bien, Leila, ¿cuáles son estos otros métodos anticonceptivos para el público que también conozcan, ¿no? Bueno, como mencionamos, el principal es el preservativo, tanto para varón como para mujer. También tenemos el anillo anticonceptivo que va alrededor, bueno, por la zona uterina, que es hormonal. Tenemos también lo que menciona la colega, el tema del parche, el tema de las inyecciones que también son hormonales. Tenemos los óvulos espermicidas que impiden o bueno, eliminan a los espermatozoides cuando ya ingresan a la cavidad uterina. También tenemos el DIU, que es el dispositivo intrauterino, conocido como té de cobre o también la té de plata, que lo pueden usar tanto personas que ya han tenido hijos como personas que no.
Y bueno, esos métodos que en parte ayudarían. Y ahora, ojo, cada método anticonceptivo es según el tipo de pareja, el tipo de persona que los puede emplear, por eso tenemos una diversidad. Ahora, manejar y sí hacer mucho énfasis en el uso de un método anticonceptivo, no es que mi pareja no quiere y que por eso yo voy a tomar una píldora el día siguiente, porque recordemos que también en primera instancia es nuestro cuerpo y tenemos que valorarlo y ver todas estas consecuencias, no porque la calentura de un momento o no porque mi pareja no quiere, valorar mi opinión y poder actuar con respecto a esto. Bien importante lo que dice Leila, ¿no? Eso ocurre en muchas parejas, ¿no? Que el hombre dice, no me quiero cuidar, ¿sabes qué? Tómate la píldora del día siguiente. Sí, es muy importante lo que mencionas, sí, porque ahí es más que nada responsabilidad, sentido humano, ¿no? Y también sentido común, ¿no? De ver de que si a tu pareja le vas a hacer daño, no sé, cuando le dices que tome la pastilla del día siguiente, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, cuídala, ¿no? También. Claro, así es. Como máximo, ¿cuántas veces al año puede ser? Se recomienda 2. 2 veces, nada más, ¿no? Y hay muchas personas que tal vez lo están tomando de manera recurrente y no es así porque se están haciendo daño al cuerpo. Es necesario resaltar esto. Ahora, ¿es efectiva esta píldora del día siguiente o no? ¿Cuál es su rango de efectividad? ¿Lo conocen? El rango de efectividad va más relacionado al tiempo en que tú tomes la pastilla. Tiene 72 horas, claro, pero tú mientras más pronto lo tomes, el rango de efectividad es mucho mayor, ya que lo que hace la píldora del día siguiente es generar una mucosidad cervical que impediría que el espermatozoide ingrese y se produzca esta fecundación. Ahora, si yo, por ejemplo, no tengo adherencia a lo que es el tratamiento o bueno, el consumo de esta píldora, yo paso desde estas 2 o 3 veces, aparte del sangrado, como menciono, puedo generar todo lo contrario, salir embarazada. También. Se puede dar entonces esos casos. Sí, ya que esta píldora tiene progestágeno, que es una hormona que más bien hace defectos para la fecundación. Entiendo. Bien, Elena, hoy en día en nuestro país esta píldora se distribuye de manera gratuita y sobre todo tengo entendido, a los adolescentes desde los 12 años de edad sin la necesidad de la presencia de los padres de familia. ¿Tú qué piensas? ¿Está bien esta norma en nuestro país? Sí, es positivo que se promueva que sea gratis, ¿no? A mi parecer es positivo, pero también eso debe estar acompañado de información, ¿no? Y también bastante responsabilidad del Ministerio de Salud, a mí me parece, porque en los planes educativos, en los colegios, en las universidades se debe de fomentar eso, ¿no? De que sepan realmente qué es lo que van a hacer o qué decisión van a tomar. Porque en sí lo mejor es cuidarse como un método anticonceptivo y la pastilla del día siguiente no lo es, no es un método anticonceptivo, claro. Es un método de emergencia, ¿no? Entonces, más que nada, el punto está en educar, ¿no? Y educar también por parte de los padres y el Ministerio de Salud, que es el gobierno también, me parece. Perfecto, la educación ante todo. Bien, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero no se muevan porque al volver vamos a seguir con este debate sobre la píldora del día siguiente. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, estamos debatiendo sobre el uso de la píldora del día siguiente, aquí con mis invitadas del día de hoy. Yo ahora quiero tocar el tema del uso de la píldora en caso de violación. ¿Tú qué piensas, Elena, sobre esto? ¿Está bien que se utilice la píldora para las mujeres que han sido violentadas de esta forma? Claro, a mí me parece bien porque ya de por sí es algo traumático lo que ellos pasan por esa experiencia de la violación, es horrible para ellas. Yo creo que ellas están en la libertad de decidir si es que quieren tener al bebé. Hay chicas de que sí han salido en las noticias que ellas son no al aborto, ¿no? Entonces deciden tener el bebé del violador, ¿no? Es su decisión, ¿no? Pero en casos de que no, o sea... Hay mujeres que no lo quieren. Que no, para ellas es una mala experiencia recordar, en tener al bebé, recordar a su violador, y a mí me parece positivo en esos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos que sea el caso de una niña, ¿no? Igual, para toda mujer una experiencia de violación debe ser horrible, ¿no? Entonces sí, a mí me parece bastante positivo de que se utilice. ¿Tú qué piensas, Leila? Bueno, del mismo modo, la píldora anticonceptiva es un método de emergencia y bajo los casos tanto de violación como de repente el fallo
de un método anticonceptivo, más no la inexistencia, solo el fallo, poder emplear lo que es la píldora del día siguiente, porque como menciona, una persona ya que ha sido ultrajada tiene muy aparte del daño físico, también un daño psicológico. Aumentarle a esto por un tema de religión, un tema católico, el que tenga un hijo de la persona que abusó sexualmente de ella no es dable. Entonces, porque tenemos que ver no solo la parte emocional y la parte psicológica, vamos a ponerlo así, sino también la parte social. Si es una persona de bajos recursos, ¿cómo va a sostenerse? En vez de darle una mejor calidad de vida, le vamos a dar una calidad de vida inferior. Sí, es bien importante, pero también es un gran debate porque ya entraríamos a hablar sobre el aborto, ¿no? Y sabemos que nuestro país es tan conservador. ¿Qué podemos decirle a las personas que nos están escuchando en este momento y que dicen, no, si esta persona ha sido ultrajada y quedó embarazada, pues tiene que tenerlo, porque sabemos que en nuestro país el aborto no está penado, pues, ¿no? O sea, entonces, ¿qué podríamos decir a las personas para que abran un poco la mente? Bueno, decirles que también la violación está penada, ¿no? O sea, en todo caso, vayan al problema de raíz y realmente vean de que eso se tiene que sancionar, que las violaciones ya no se pueden seguir dando, que no se tienen que aceptar y de que no sé, si la mujer, bueno, como mencionas, ¿no? Que por conceptos religiosos o por presión familiar, ¿no? Decide tener al bebé, bueno, que busquen ella, ¿no? O de repente si está presionada, que busque ayuda a otras personas que de repente sí le pueden informar, ¿no? Y que ella pueda saber y que pueda sentirse segura al tomar la decisión y que no lo haga por presión, ¿no? Está bien. ¿Qué podrías decir tú, Leila, ante estos casos, ¿no? Que por cierto hay muchas personas que dicen que, y ahora lo estamos diciendo en Hablemos Claro, la píldora al día siguiente no es abortiva. Eso hay que decirlo, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, toma la pastilla, encima en casos de violación está abortando y es un escándalo. No es así. No es así. Eso tomar en cuenta que el mismo nombre lo dice, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es la que ha puesto el nombre, píldora anticonceptiva de emergencia, partiendo de esos dos conceptos, anticonceptiva de emergencia. Es anticonceptiva, impide la concepción, es decir, no hay embarazo, no hay aborto. Y de emergencia solamente usar bajo casos propiamente dicho graves, que se escapan al control de la persona en sí. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a escuchar las preguntas que tiene el público para las invitadas del día de hoy. Vamos con la primera. Pues que si ella tiene el derecho de quitarle la vida a alguien. A ver, Elena, ya lo hemos hablado, pero ¿se estaría matando una vida? Bueno, como ya hemos mencionado de que no es así, no se estaría matando una vida porque la píldora no es que destruye a lo que ya está formado al feto, ¿no? Sino es que previene, ¿no? Como mencionaba mi colega, de que eso, la píldora genera como una mucosidad de las personas, de la mujer, y no permite el pase del espermatozoide. Entonces, no hay directamente un embarazo, ¿no? Entonces, más que nada es preventivo y no habría un aborto. No hay concepción. No hay concepción. ¿Algo que agregar, Leila? Bueno, eso es aclarar netamente que esta mucosidad va a impedir el paso del espermatozoide, y como menciono, netamente eso, que no habría embarazo, no habría aborto, sí, pero nuevamente incidir que sí, por ejemplo, si estoy pensando tener una vida sexual activa, empezar a revisar, puedo ir al Ministerio de Salud, a Impares u otros institutos que vean este tema de la salud reproductiva para poder informarme más del tema y elegir el método anticonceptivo que más se adecue a uno, por supuesto, ¿no? Se adecue a uno, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a escuchar la segunda pregunta. ¿Por qué estarían en contra de esta píldora si esta píldora evitaría, bueno, más que todo ayudaría a las chicas a tener embarazos no deseados? Bien, Leila, ¿qué tienes que decir? ¿Por qué estar en contra de esta píldora? Porque muchas personas toman el tema de esta píldora no como emergencia, sino tuve relación sexual, se me pasó, se me escapó, tomo mi píldora, de acá a 2 semanas más.
Ups, otra emergencia, no sé, fui a una fiesta, se dio la situación, otra vez tomo mi píldora. Entonces, he conocido personas que vienen al consultorio, viniendo del área de ginecología y me mencionan, tengo sangrado recurrente. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar lo que ha pasado con esta persona, vemos que ha excedido el número de la toma en las pastillas, vemos que es más un tema de irresponsabilidad de la persona, pues no se ha informado de otros métodos, que existen una multitud de ellos, y ha tomado el más cercano, el más fácil, el más asequible. Entonces, lo que no es. Entonces, sí cuidar mucho ese tema de, si bien tomarlo sí, pero no en demasía. Bien, Elena, es verdad, ¿no? Con mucha responsabilidad tiene que ser consumida esta píldora. Sí, claro, porque al fin y al cabo la única que se hace daño es la propia mujer, ¿no? La que está tomando esa decisión por irresponsabilidad, ¿no? Entonces, buscar en cuidarse es lo principal, ¿no? Porque la idea es de quererse uno mismo, entonces si te quieres a ti mismo, entonces te vas a cuidar, ¿no? Vas a buscar un método que se adecue a tu cuerpo, ¿no? Porque no hay nada de malo en tener no sé, una vida sexualmente activa, sino la cosa es tomarlo con responsabilidad, ¿no? Y con madurez. Bien, ahora ustedes consideran, le voy a hacer la pregunta para las dos, que el consumo de la píldora del día siguiente va a reducir el porcentaje de embarazos no deseados en nuestro país, o se necesita un trabajo más arduo en la educación sexual, en los colegios. ¿Qué piensas? Que si va a reducir los embarazos no deseados. Sí, bueno, el porcentaje, ¿no? Me parece, no sé, me parece muy utópico. Yo creo que no. Eso únicamente se podría reducir con educación y también, no sé, porque no está de mano solamente la decisión de la mujer, sino también hay otros problemas que son como estos psicópatas que están por ahí en la calle, ¿no? Ahora como vemos, lo que vemos bastante que es violencia a la mujer, ¿no? Y muchas veces no está dentro de la mujer, ¿no? También es problema de afuera, de externo, que existen estos hombres que agreden a las mujeres, las violan, ¿no? Entonces yo creo que únicamente es con la educación que se puede vencer eso, y también bastante con ese apoyo o esa educación que también pueden dar las personas, los padres, ¿no? Dentro de la familia, no solamente por parte del gobierno, ¿no? Sino bastante depende de los padres. Bien importante que los padres de familia tengan una mente abierta, ¿no? ¿Qué tienes que decir ante eso? Bueno, claro, incidir mucho en el tema de la educación, la implementación de programas sociales, ya que aparte, muy aparte del tema de esta violencia de género que estamos presenciando en la actualidad. Que son terribles las cifras, ¿no? Por supuesto. Y es bueno que ahora se esté visibilizando esto. Tener en cuenta de que de repente promover una educación a través de programas sociales, no solo para impulsar o para dar a conocer este tema de los métodos anticonceptivos, sino también ejercer programas de desarrollo humano, porque tenemos que nosotros, sea tanto en la sierra como en sectores alejados o niveles socioeconómicos un poco bajos, las personas también, su número de hijos es mucho, es muy entonces grande, ¿verdad? Nosotros, y es donde el Estado no llega, ¿no? Así es, entonces incidir ahí en su cultura de educación, porque muchas veces, por ejemplo, una pareja de personas que está y tiene un nivel económico bajo, no tienen televisión, no tienen métodos de distracción, no pueden salir a la calle, la mujer está en la casa, el hombre está en la casa, no hay televisión, no hay nada, ¿qué es lo que van a hacer? Tener sexo. Entonces, nosotros mucho hay que incidir en esto, en estos programas de desarrollo social, para que ellos puedan, digamos, buscar alternativas a esto y no proliferar en este caso. Muy bien. Agradezco mucho a las dos por haber estado en el programa. Estamos llegando ya a la parte final. Les pediría a cada una, según la postura que han tomado el día de hoy sobre el uso de la píldora del día siguiente, dar una conclusión final al público que nos está viendo en estos momentos. Empezamos contigo, Elena. Bueno, que a mí me parece, y bueno, yo soy a favor del uso de la píldora, pero de manera responsable, teniendo en cuenta de que te tienes que cuidar, te tienes que querer. Si tomas la decisión de llevar una vida sexual activa, entonces hacerlo con responsabilidad, ¿no? Cuidándote, ¿no? Y a ti también, hombre, varón, o sea, que tienes tu pareja, cuidar a tu pareja, ¿no? No dejar de que lleguen a ese punto donde tienen que tomar esa pastilla muchas veces, ¿no? Porque estarías descuidando la vida y la salud de tu pareja, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias, Elena.
Tus palabras finales, Leila, al público. Bueno, hacer énfasis en lo que es conocer la educación sexual desde, como mencionas, la adolescencia o el inicio de esta a los 12 años, porque sabemos que en el Perú esta es la cifra promedio en donde se empieza a iniciar lo que es la vida sexual. Y bueno, tener en cuenta de que la entrevista de hoy, que existe un número limitado de consumo y tener en cuenta las consecuencias si es que paso este consumo para yo poder decidir y tomar la responsabilidad de lo mejor que yo pueda querer de aquí en adelante para mi vida. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar, Leila? Nosotros nos encontramos en el Centro Psicológico Psicoimaginaria, ahora nos hemos mudado, estamos en Avenida Universitaria 702-704, segundo piso, realizamos todo tipo de asesorías psicológicas con respecto a psicoeducación, terapia de lenguaje, aprendizaje, familia y pareja. Muy bien, muchísimas gracias Leila, también Elena por haber estado hoy aquí en el programa. Nosotros ahora nos vamos a un corte y regresamos con las conclusiones de este debate, ya volvemos. Nos encontramos ya en la parte final del programa del día de hoy. Hemos tenido un importante debate sobre el uso de la píldora del día siguiente. Hemos podido conocer sus beneficios y también los efectos secundarios que producen en el organismo de la mujer. Sabemos que actualmente en nuestro país se distribuye de manera gratuita la píldora del día siguiente y esta solamente debe ser utilizada en caso de emergencia y también en casos de violación. Ahora es necesario precisar algunos puntos importantes acerca de esta píldora. En primer lugar, que esta no representa ninguna protección contra las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo es el único método aprobado. En segundo lugar, el levonorgestrel es el componente base de este tipo de fármacos y este puede generar efectos secundarios que varían de una mujer a otra. Puede causar infertilidad, irregularidades en el ciclo menstrual, caída del cabello y acné. También puede generar un síndrome premenstrual en la mayoría de mujeres, que puede estar acompañado de vómitos, diarrea, cólicos y también dolores en el pecho. En tercer lugar, es que esta píldora no debe ser utilizada de manera recurrente, ni mucho menos como un anticonceptivo de planificación familiar. Y por último, pero no menos importante, la píldora del día siguiente solo debe ser utilizada en caso de emergencia, como máximo 3 veces al año. Llegó el momento de conocer tu opinión sobre este tema. La pregunta para el día de hoy fue: ¿usted está a favor o en contra del uso de la píldora del día siguiente? Vamos a ver los resultados a continuación. Vemos un 45% a favor del uso de la píldora del día siguiente y un 55% que está en contra. Y revisando un poco los comentarios que nos han brindado a través del Facebook del programa, pues vemos que una persona nos escribió a favor y sobre todo aplaudiendo la distribución de la píldora del día siguiente en nuestro país. ¿Por qué? Considera que es necesario y muy importante que las mujeres puedan tener la posibilidad de utilizar este anticonceptivo solo en caso de emergencia, pero también cree de que las mujeres deberían conocer sobre su uso, su correcto uso y también sobre los posibles efectos secundarios. Por otro lado, hay una señora que nos escribió que está en contra de su uso y distribución gratuita en nuestro país. Ella considera que las mujeres van a utilizar la píldora del día siguiente cada vez que tengan relaciones sexuales y dice que eso no debe ser así y que lo importante es educar desde pequeñas a las personas sobre los métodos anticonceptivos de planificación familiar. Agradezco a todas las personas que nos han escrito el día de hoy. No me quiero ir sin antes hacerles recordar los horarios de Hablemos Claro. Vamos todos los martes y todos los jueves a las 6 de la tarde aquí por UTV. Y además también los invito a visitar nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como UTV Oficial. Nos vemos en un próximo programa. Buenas noches.